Estimados estudiantes, saludos. Les he preparado un pequeño video para ayudarlos en sus primeros pasos aprendiendo a utilizar R. En su correo ustedes recibieron este archivo comprimido donde están los archivos que vamos a utilizar en este pequeño tutorial. Lo primero que deben hacer es descomprimir los archivos. Esto va a crear una carpeta. Es importante que ustedes sepan en qué carpeta están los archivos que van a utilizar, ya que deben decirle a R cómo llegar al archivo que van a abrir. Una vez descomprimido, ustedes abren su carpeta y encuentran tres archivos. El primero es la base de datos que vamos a utilizar en el ejercicio para leer con R y analizar los datos en esta base de datos. El segundo archivo es el código de R que vamos a ejecutar, donde se encuentran todas las líneas de comando que provienen del tutorial de R al cual ustedes ya saben cómo llegar. Este tutorial ustedes lo deben leer y para cada una de estas líneas de comando se encuentran ya en la carpeta que les envié, ¿verdad? Entonces en este tutorial vamos a ejecutar esas líneas de código para que ustedes vean paso a paso cómo se utiliza. Vamos entonces a abrir el archivo de R. Ustedes abren ese archivo con RStudio una vez RStudio y R están instalados. Recuerden que R debe estar instalado en inglés. Abren el archivo y les aparecen los paneles de RStudio. Veámoslos un momento. En el panel superior izquierdo, ustedes tienen el código a ejecutar en el archivo que les envié. Ven aquí que dice el nombre del archivo, basictutorial.r. Ustedes pueden abrir un nuevo documento y lo pueden guardar apachando el disco aquí y ustedes le dicen guardar, prueba, y así crean ustedes un nuevo archivo con el código que ustedes quieran utilizar. Regresamos al archivo que estamos trabajando en la clase. En el panel inferior izquierdo tienen el environment. Aquí van a aparecer todos los objetos que ustedes creen. Estos pueden ser bases de datos, pueden ser variables o pueden ser otro tipo de objetos que ustedes quieran analizar. En el panel superior derecho tenemos la consola. Aquí aparecerán todos los resultados del código que ejecutemos. Cuando ejecutamos una línea de código, el resultado aparecerá acá, o si creamos una gráfica, aparecerá en el panel inferior derecho. En el panel inferior derecho también pueden ustedes ver la ayuda, que es muy importante para entender qué es lo que las funciones están haciendo. Les recomiendo que exploren las preferencias de RStudio, en particular cómo se organizan los paneles. Ustedes pueden cambiar la posición de los paneles, por ejemplo poniendo la consola en la parte inferior izquierda en caso ustedes necesitan más espacio de pantalla para ver un documento como el tutorial, o poner la consola en la parte superior derecha para que ustedes puedan tener más espacio para ver los resultados, ¿verdad? Recuerden que el environment es importante porque aquí verifican que aparecen sus datos. ¿Ok? Entonces cuando ustedes abren R, lo primero que deben hacer es decirle a R en qué carpeta están trabajando. Para decirle a R en qué carpeta están trabajando, ustedes van al botón Session y le dicen Set Working Directory y le dicen To Source File Location. Esto va a ejecutar un comando. Hacen clic y ven que en el panel de resultados les aparece esta función Set Working Directory y les aparece la dirección en la computadora donde eso está. Seleccionen eso. Pueden copiarlo y
ponerlo en la parte de encima de su archivo para poder siempre recordar en dónde están, ¿verdad? Eso es importante porque mi computadora tiene esta carpeta en este lugar. La computadora de ustedes tendrá la carpeta en otro lugar. Cuando ustedes dan sesión, set working directory to source file location, en la consola les va a aparecer en dónde está. R funciona así. Ustedes le dicen una función, abren paréntesis, escriben el argumento de esa función, cierran paréntesis. Pueden ejecutar el código desde la consola o pueden ejecutar el código desde el archivo de código. Para ejecutar código desde el archivo de código, que es lo que van a ustedes a hacer con más frecuencia, tienen que seleccionar el código y hacer clic en el botón de Run. Entonces podemos volver a seleccionar esta línea, hacemos clic en Run y vemos que en la consola aparece que yo le di esa instrucción a R. Si ustedes se encuentran con una función que no conocen, por ejemplo set working directory, setwd es una función. Si ustedes no saben lo que esa función hace, le pueden preguntar a R. ¿Cómo lo hacen? Abren el signo de interrogación, escriben la función setwd, seleccionan esa línea, le dan ejecutar. En la consola les aparece que ustedes ejecutaron esa línea y en el panel inferior derecho les aparece la ayuda. Estos archivos de ayuda ustedes los van a tener que aprender a leer con frecuencia. Aquí les dice cómo se llama esa función, get or set working directory. Les aparece una descripción, dice que les va a decir cuál es el path de su archivo donde van a estar contenidos los archivos y les dice cómo usarlo y les dice los argumentos. El argumento es una dirección dentro de su computadora y les da también unos ejemplos de cómo utilizarlo. Esto lo pueden usar con cualquier función, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es decirle a R dónde están mis archivos, si no, no vas a saber buscarlos. Lo otro que ven en el archivo de texto, es útil también grabar con frecuencia, es este uso del signo de número. El signo de número lo que le dice a R es que debe ignorar esta línea porque contiene un comentario, no tiene código. Entonces si ustedes seleccionan esta línea y le dan Run, ejecuta, pero no hace nada. No va a agregar ninguna variable, no va a hacer ningún análisis y estas líneas son importantes para que ustedes expliquen qué es lo que están haciendo y así cuando abran los archivos recuerden qué pasó, ¿verdad? Tenemos aquí una breve descripción de lo que este archivo contiene, es el tutorial básico. Entonces pasamos al primer punto. Lo primero que aprenden a hacer es a leer datos en R. Para eso van a utilizar la función read.csv y esto va a tomar como argumento un URL. Puede tomar como argumento varias cosas, pero en este caso estamos siguiendo el tutorial. Ustedes por curiosidad deberían siempre ver qué hay en este URL. Ustedes pueden copiar ese URL, ir a un browser, ¿verdad? Ven en su browser y contiene un montón de datos separados por comas. Entonces esto es lo que yo le estoy dando a R y le estoy diciendo léalo, ¿verdad? La función URL, si ustedes no saben qué hace, pueden ir a la consola, escriben signo de interrogación URL y le preguntan y les dice es una función para recoger datos de un URL. Y read.csv, que es la función más importante, es la que les sirve
para importar sus bases de datos, ¿verdad? Es para importar datos y funciona así. Ustedes tienen aquí la función red.csv y les dice que el argumento es file, un archivo, y le pueden especificar si tiene encabezados, si está separado por comas. Estos son los defaults. Y pueden ver aquí en los argumentos qué significa file. Dice el nombre del archivo donde se encuentra, header y todas las demás funciones, ¿verdad? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es seleccionar esta línea y hacer clic en Run. Esta flecha crea un objeto al lado izquierdo con el nombre ACS a partir de lo que yo les estoy indicando a R en el lado derecho, una base de datos en formato CSV. En el panel inferior izquierdo ustedes van a ver que este objeto se creó, que tiene 7811 observaciones y que tiene 14 variables. Ustedes también pueden utilizar la función view y le dicen como argumento el nombre del objeto que ustedes crearon para ver qué hay ahí. Hacen clic en Run y ven que tienen esta base de datos, que es exactamente lo que ustedes vieron acá. ¿Ok? Podemos cerrar ese viewer. Una segunda forma de abrir los datos es a partir de archivos que ustedes tienen en su computadora. De hecho, esta es la forma más recomendada. Recuerdan que ya le dijeron en qué carpeta están trabajando. Entonces ustedes pueden tener este archivo que se llama acs-orr, que está en su carpeta, es este archivo. Ustedes pueden abrir este archivo para ver qué contiene. Y verificar que efectivamente tiene los datos que ustedes desean. Este archivo puede ser cualquiera de sus archivos. De hecho, les recomiendo que intenten decirle a R que cargue cualquier base de datos que ustedes tengan a la mano. Vemos que son estas mismas variables y esta es toda la información. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir a R, el archivo se llama así. Usa la función red.csv para crear el objeto que se llama ACS2. Selecciono toda esta línea, hago clic en Run y va a crear ese otro objeto, que es la misma información, pero lo creé de otra manera a partir de un archivo en mi carpeta. Esta es la forma más común de leer datos. Luego, ustedes pueden seguir paso por paso todas las instrucciones que están en el tutorial. Lo segundo que ustedes quieren hacer es transformar su información. Entonces, si ustedes quieren tener acceso a una columna, como la columna de la edad del esposo, ustedes le dicen al objeto ACS, usan el signo de dólar para indicar la columna del objeto ACS que se llama AgeHusband. Y eso está justo aquí. Ustedes pueden decirle quiero ver ese objeto ASS. ¿Qué variables tiene? Una se llama AgeHusband, otra se llama AgeWife, otra se llama IncomeHusband. Entonces yo lo que quiero hacer aquí es seleccionar la columna que se llama AgeHusband. Selecciono esos datos, doy Run y veo aquí todos los datos de la edad. En la consola veo todas las edades de todas las observaciones que tengo. Yo igual puedo pedirle que me diga la columna
HWife. Selecciono esa información, hago clic en Run y tengo la lista de todas las edades de las esposas, ¿verdad? Y así sucesivamente ustedes pueden ir paso a paso leyendo cuáles son las instrucciones y cuál es el código que utilizan para ejecutar esa función. Cuando ustedes se encuentren una función que no conocen, por ejemplo la función min, ustedes pueden ir a la consola o al texto, signo de interrogación, min, y le preguntan a R qué hace esa función, cuál es el argumento para esa función. Min me devuelve el promedio aritmétrico, toma como argumento x y x es un objeto de R que puede ser numérico. El objeto ACS columna husband es un objeto numérico que yo puedo saber cuál es el promedio, min. Yo puedo saber cuál es la mediana. Y así sucesivamente. Plot es otra función que toma como argumento una variable x y una variable y. Y le puedo decir el tipo de gráfica que quiero. Si no sé cuáles son los tipos de gráfica, le pregunto a R y me dice que type puede ser P, puede ser L, puede ser B, puede ser C, puede ser O. Veamos qué pasa si ejecuto esta línea. Me crea una gráfica de puntos. Puedo ir de nuevo a ayuda y puedo explorar qué haría la gráfica de líneas y puntos, que sería tipo B. Puede que no sea lo que necesito, pero R va a interpretar la instrucción y crea una gráfica con puntos y líneas. ¿Verdad? Aquí hay otras funciones, por ejemplo main es otro argumento que toman las gráficas. Ustedes pueden utilizar main y le dicen igual y es el título de la gráfica. Entonces entre comillas yo puedo poner ese texto y es el esta sería edad del esposo y esposa. Aquí tendría que ejecutar las dos líneas juntas y me aparece edad del esposo y esposa como título. Puedo también decirle cuál sería el título del eje de las X y el título del eje de las Y, etc. Otra función que puedo utilizar es ist. Ist me va a crear un histograma. Puedo buscar qué hace ist. Apachando Enter se ejecuta el código desde la consola y me crea un histograma que toma como argumento X, que es un vector de valores. Y puedo ver cuál es la frecuencia del número de hijos que tienen las parejas. Y veo que la mayoría de parejas tiene entre 0 y 1 hijo, ¿verdad? Espero entonces que este pequeño tutorial les ayude a dar sus primeros pasos aprendiendo a utilizar R. Intenten ustedes por su cuenta hacer todos los ejercicios en el tutorial. Intenten experimentar. Utilicen otro archivo de datos. Utilicen otra carpeta. Utilicen otras variables para ver cómo va funcionando y en qué medida ustedes pueden manipular el código que ya tienen aquí para las preguntas o las necesidades que ustedes se planteen. ¿Verdad? Muchos éxitos y nos vemos en la siguiente clase.